Hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo, a la vida abundante en Cristo Jesús. Vamos a empezar nuestra clase de hoy, lección número 4, y vamos a ponerle en las manos del Señor a buscar la dirección de su Santo Espíritu a través de nuestra sumisión a Él. Vamos a orar, hermanos, inclinemos nuestros rostros en reverencia al Señor. Amado Padre Celestial, estamos delante de tu presencia agradecidos, Señor, por tu gracia infinita, tu misericordia, Señor, tu bondad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo, Señor, y harás en nuestras vidas y en la de los que nos rodean, Señor. Gracias por tu provisión abundante, Señor, las riquezas de tu gracia, Señor. Tan generoso que eres, Señor, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por estar al pendiente y al cuidado, Señor. Darnos salud, darnos, Señor, familia, darnos un hogar, darnos, Señor, tus cuidados, Señor. Nada nos falta, Señor. Espiritualmente hablando, Señor, materialmente, Señor, físicamente, tú eres nuestro sanador, Señor, eres nuestro sustento. Gracias, Padre, por darnos una vida abundante en Cristo Jesús, Señor. Rogamos esta mañana que tú nos instruyas, Señor, háblanos. Gracias por ser un Dios personal, un Dios real, un Dios, Señor, que nos habla, Señor. Y rogamos que nos hables a través de tu palabra, Señor. Corrígenos, Padre amado. Gracias por las disciplinas que nos das, Señor, porque aunque no parecieran, Señor, agradables al momento, Señor, pero a la larga, Señor, produce en nosotros un espíritu apacible, humilde, Señor, dispuesto a escuchar tu voz, Señor. Gracias, Padre Santo. Reconocemos que, Señor, te ofendemos, Señor, que fallamos, que pecamos delante de ti, Señor. Ayúdanos, Santo Espíritu. Corrígenos, Señor, y abre nuestros ojos a vivir una vida más separada para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor. Te lo rogamos en el mérito y en el nombre precioso de nuestro Señor Todopoderoso, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén. Bien, esta mañana el título de esta lección es ¿cuál es el remedio para el pecado? Eso es lo que queremos enfocarnos. ¿Cuál es la solución para este mal espiritual? Terminamos la clase anterior meditando en la obra magnífica que hizo nuestro amado Señor Jesús. Primera de Juan 3:5 nos dice, y sabéis que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él vino, el Verbo se encarnó, Dios mismo se humanó para quitar el pecado de nuestra vida, ¿verdad? Esa la maldición del pecado. Primera Timoteo 1:15 nos dice esto, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Esta palabra fiel y digna dice de ser recibida por todos. Lamentablemente no todos comprenden o deciden recibir esta palabra hermosa, esta noticia maravillosa de que el Señor Jesús, el Mesías, el enviado de Dios, vino a este mundo para salvar a los pecadores. Es interesante notar que el apóstol Pablo progresivamente se veía y consideraba un gran pecador, también el menor de todos los apóstoles y el menor de todos los santos. Los historiadores, estudiosos, cuando ven aplican cada carta de Pablo, qué año se escribió, se va viendo que primero él dice yo soy el menor de los apóstoles y después en las otras cartas que va avanzando los años él escribe soy el menor de los santos y después dice soy el primero de los pecadores. Va progresivamente reconociendo
reconociéndose menos cada vez más. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se consideraba él así un gran pecador y por qué iba avanzando en su apreciación personal de pecaminosidad? Dice, obviamente tenía un gran entendimiento de la condición espiritual humana y la obra salvadora, la obra intercesora, el trabajo redentor, justificador y santificador de Jesús y la obra de regeneración de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Obviamente el apóstol del Evangelio de Jesucristo, el apóstol a los gentiles, él supo aplicar este mensaje de liberación de su estado pecaminoso, de liberación del castigo, de la esperanza que hay en Cristo, porque no solamente salvación del infierno, como hemos dicho, la paga del pecado, pero también la liberación de la maldición del pecado, el dominio del pecado, la regeneración. O sea, acordémonos que salvación es una obra completa de lo que hace el Señor por nosotros y lo que hace en nosotros, ¿verdad? Ese es el Evangelio, no solamente de lo que nos libra en el futuro espiritualmente hablando, pero en el presente, lo que el Señor está regenerándonos día a día a través de su Santo Espíritu. Y Pablo entendía esto, reconocía su pecaminosidad y aplicaba a su vida el Evangelio, ¿verdad? Dice aquí, reiterando, el apóstol Pablo, siendo el portavoz del Evangelio y apóstol a los gentiles, o sea, el enviado, apóstol quiere decir enviado como un mensajero, ¿verdad? El enviado a los gentiles supo aplicar a su vida por fe lo que predicaba, que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero muy poco de este sentir humilde se refleja en los círculos de los creyentes modernos. Es raro encontrar a alguien que se vea a sí mismo como el peor de los pecadores, o el menor de los siervos, o el menor de los hermanos. Tal vez esa autosuficiencia sea uno de los pecados aceptados que está arraigado en lo profundo de nuestro corazón y que no deja que el Evangelio de poder haga la obra de cambio que Dios desea hacer. Es la realidad. Si nosotros no reconocemos una necesidad y sentimos como que eso del Evangelio, eso es para los pecadores, ya no se aplica a mí, no dejamos que ese poder de Dios haga una obra de regeneración en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, porque sin mucha meditación estamos haciendo como dice, apagando la obra del Espíritu, estamos interfiriendo porque no nos consideramos pecadores, ¿verdad? El Evangelio, eso es importante notar, el Evangelio es solo para pecadores, pero la mayoría de los creyentes tendemos a pensar que el Evangelio es para los incrédulos, ¿verdad? Decimos, yo ya sé de Jesús que murió en la cruz, ya eso no es para mí. Razonamos que una vez salvos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Y que ya no se aplica a nosotros, ¿verdad? Eso yo les he comentado mucho cuando salimos a evangelizar a las calles y conversamos con la gente, ¿verdad? A veces empezamos a recordarnos el Evangelio, lo que es la obra salvadora de Cristo, la obra que cambia las vidas, la obra de nueva vida en Cristo. Muchos reaccionan y dicen, yo ya sé eso, ¿verdad? Eso sí, yo sé que Jesús es el Salvador, que Él murió en la cruz, pero con una familiaridad, como diciendo, eso ya pasó, ¿no? Como que no hay impacto en sus vidas, este mensaje ya no es impactante, precisamente porque lo vemos desde un punto histórico, como, qué interesante, eso sí pasó, o como hechos comunes, ¿verdad? Allá en el pasado. Pero
perdemos de vista esa intimidad que es necesaria, es necesario el reconocimiento de nuestro estado espiritual. Cuando nos vemos como pecadores, el Evangelio es la mejor noticia que uno puede recibir. La misericordia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios demostrado por nosotros, que Él sufre nuestro castigo, Él sufre nuestra pena, ¿verdad? La paga del pecado cae sobre Él, ¿verdad? Y todas las implicaciones de la vida, la muerte, la resurrección del Señor, ese es el poder que nos cambia. Pero mientras razonemos y pensamos, no, yo ya soy salvo, eso no se aplica para mí, entonces ponemos una barrera al trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 1:16 dice, porque eso decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Verdad? La palabra poder es la palabra en el griego que nosotros usamos para la traducción de la palabra dinamita. Es cuando dice, y recibiréis poder para que seas mi testigo, es esa como una explosión, es la fuerza que hay en esa explosión. Esa es la misma palabra, como dínamo, como dinamita, ¿verdad? El Evangelio es el poder, es la fuerza, es lo que puede causar una gran conmoción en nosotros. El Evangelio tiene poder para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Y por eso es importante el Evangelio para nosotros poder confrontar el pecado en nuestras vidas. Evangelio es poder de Dios, poder para salvarnos y poder para santificarnos, para separarnos, para hacernos del Señor por Cristo. Es muy lamentable que estamos tan familiarizados con los acontecimientos relacionados a la muerte de Jesús que no profundizamos para descubrir el poder que radica en su obra. La obra de salvarnos no solo del castigo del pecado, sino de su dominio y consecuencias, como por ejemplo la culpabilidad y el poder, ¿verdad? El Señor, esa es la obra completa de Cristo, no solamente lo que hace por nosotros, sino en nosotros. ¿Qué obra está haciendo el Señor en su vida personalmente hoy? ¿Verdad? Si lo tiene como su Salvador, ¿qué está haciendo hoy para librarlo de las consecuencias y del dominio del pecado? Ese es el poder que el Señor quiere transmitirnos. Por eso el Señor nos recuerda que ha dejado medios para tocar nuestra conciencia y corazón. Por ejemplo, la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El versículo continúa y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor, con su palabra y la presencia de su Santo Espíritu en nosotros, esta palabra inspirada, va a empezar a corregirnos, va a empezar a redarguirnos, a convencernos de pecado. Mientras una persona empieza a reconocer más las áreas donde le está fallando al Señor, es una evidencia del trabajo del Espíritu Santo en su vida. Cuando una persona reconoce, necesito entregar esto, necesito corregir esto, la obra de redarguir del Espíritu Santo a través de la palabra que está siendo instruido en la justicia de Jesús. En otras palabras, empieza a verse que necesita ser más como el Maestro. Quiero imitar a mi Señor, quiero seguir los pasos del Maestro. Entonces el Señor va a usar el Evangelio, la palabra del Señor, para ir deshaciendo el dominio del pecado que ya está vencido, pero no podemos negar
que como creyentes, aunque somos salvos, todavía estamos batallando con áreas de desobediencia. Por eso el Señor nos recuerda que nos tiene que enseñar y nos tiene que convencer de nuestro pecado, nos tiene que corregir e instruir para prepararnos para toda buena obra. No es algo automático, tiene que ser la obra, el trabajo del Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que hay trabajo que hacer. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros, ¿verdad? Y esa es la obra del Señor en nosotros, que es parte de la obra salvadora, ¿verdad? La obra completa del Señor. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Noten la relación del amor hacia nosotros y cómo el Señor trata con el pecado por amor a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Es apacigua la ira de este Dios justo que tiene que castigar el pecado, porque no se puede contradecir a sí mismo. Y sí lo castiga, pero lo castiga en su Hijo. A su Hijo, Él recibe el castigo que nosotros nos merecemos. Propiciación es apaciguar la ira, calmar, como satisfacer las demandas de justicia, ¿verdad? Que existen por quebrantar la ley divina. El remedio entonces para nuestro pecado es el Evangelio. Ese es el poder del Señor. En su aspecto más amplio, obviamente, no solamente como mucha gente minimiza y dice, oh sí, Jesús murió en la cruz y ahí está. Muchas religiones creen que Jesús murió, pero no comprenden la exclusividad que hay en este proceso de expiación, de redención de parte del Señor Jesús. Por eso pusimos aquí el Evangelio, pero en su aspecto más amplio. El Evangelio es un mensaje. Por Evangelio entiéndase la obra completa de Cristo durante su vida, su muerte, su resurrección a favor nuestro. O sea, no solamente la muerte en la cruz, pero Jesús vivió una vida perfecta, algo que ninguno de nosotros podemos hacer. Él satisfizo las demandas de la ley. Se pudo vivir las leyes morales, hacer la ley sacrificial que habían de holocaustos, de expiación. El Señor se presenta como el Cordero perfecto, pero su vida pudo satisfacer. Por eso el Padre le decía constantemente, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Porque era perfecto, es perfecto. Entonces, cuando hablamos de la exclusividad de solo en Jesús, porque eso es el Evangelio, dicen, no hay salvación en ningún otro, ni en ninguna otra, ni en ninguna cosa, solamente porque no hay otro nombre. No hay nadie perfecto que haya nacido como solamente nuestro Señor Jesús. Dice, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que el Evangelio comprende eso, entender que Jesús vive una vida perfecta, se ofrece por nosotros, ¿verdad? Y paga la condena, nos libra del poder del pecado y resucita como una confirmación del Padre, de que Él era el escogido. El pecado no pudo enseñorearse, no lo pudo detener. Él rompe en victoria la tumba, ¿verdad? Él sale porque el pecado no se pudo enseñorear de Él, no había de dónde agarrarse. Jesús nunca había pecado. Entonces, la vida, la muerte y la resurrección, ese es el mensaje de poder que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la puerta, que Jesús es el único, el único que nos puede llevar al Padre. La obra completa también, pero no solamente ahí, ¿verdad? Acuérdense que ese es lo que hace el Señor por nosotros, pero dice, y su obra actual en nosotros a través del Espíritu Santo. O sea,
El evangelio completo es entender todo lo que Él hace por nosotros y lo que está haciendo actualmente, ahorita, en vivo y en directo, en nosotros a través de su Santo Espíritu. Y ahí es donde mucha gente se queda en lo que hizo por nosotros, pero ya no está haciendo nada en ellos, ¿verdad? O sea, la vida es como, ok, mucha gente nos ha dicho, cuando uno les pregunta, ¿has oído el Evangelio? Sí, yo ya acepté al Señor hace 10 años, 15 años, sí, yo pasé adelante al altar, sí, yo alcé la mano, sí, yo repetí una oración, porque se enfoca en lo que hizo el Señor por nosotros, pero su vida no refleja lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos hoy. Muchas de las personas que nos dicen eso son las mujeres que están en la cárcel, que uno cuando les da consejería uno a uno, lo primero que nos preocupa es saber si son salvos, si han entendido este mensaje, rendido su voluntad al Rey y Señor Jesús. Y lo primero que dicen, sí, ya oré, ya repetí la oración, ya alcé la mano, ya lloré, pero falta el entendimiento de lo que el Señor está haciendo en nosotros, la nueva vida a través del Espíritu Santo. Entonces no hay un comprendimiento, un entendimiento del Evangelio completo, sino la mitad de la naranja, que es lo que hace por nosotros, pero ¿qué de lo que hace en nosotros? ¿Cómo estamos dejando que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón y diario vivir? Esa es la obra del mensaje, el poder del mensaje, de lo que el Señor hace por y en nosotros, el remedio, el Evangelio. Ahora, la obra del Señor a favor nuestro y en nosotros nos salva del castigo, como lo hemos dicho muchas veces, el castigo del pecado, pero también del dominio y poder del pecado reinante en nuestra vida. Ya no tenemos por qué vivir bajo yugo. Ya no tenemos por qué estar sublevados, estar dominados por un pecado que ya el Señor ya rompió, ya pagó, nos ha librado de eso a través de la presencia de su Espíritu en nosotros. Somos su templo. Ya no hay razón por la que vivamos bajo condenación. Ahora, Romanos 4, 7 y 8 dice, diciendo, bienaventurados, 3 veces felices, muy felices, son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Ahí vemos las iniquidades. Recordemos, la semana pasada hablamos de las diferentes iniquidades de los que viven sin ley, no obedecen la ley de Dios. Bienaventurados son aquellos que han vivido sin ley y son perdonados, ¿verdad? Por Jesús, y cuyos pecados son cubiertos, ¿verdad? Bienaventurado el varón o la mujer, el humano, a quien el Señor no inculpa de pecado. Y sabemos que la única manera que no nos inculpa es porque ve la justicia de su Hijo, a quien ya Él condenó, a Él sí le inculpó, a Él sí lo castigó por nosotros, ¿verdad? Y somos completamente felices cuando entendemos y aplicamos ese mensaje de poder a nuestras vidas. El primer uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es labrar el terreno de nuestros corazones para que podamos ver nuestro pecado. Ahí está la importancia de reconocernos pecadores. Por eso es tan difícil alcanzar a alguien con el Evangelio cuando alguien se siente que es buena persona, que no necesita del perdón, no necesita salvación. Estoy bien. Mucha gente nos dice, yo sé que me voy a ir al cielo porque soy buena o porque soy bueno, porque hasta hace poco les comentaba que una persona me dijo, yo estoy segurísima que me voy al cielo porque no hay nadie como yo, nadie es tan buena como yo. Entonces, esos son los más difíciles, porque para reconocer y que se necesita salvación, nos tenemos que reconocer pecadores. Pero el Evangelio nos aclara, trabaja en nuestro corazón, va labrando el terreno para que al caer la semilla de esta palabra, uno pueda ver su pecado, ¿verdad? Se pueda reconocer pecador. Como dice Isaías 53:6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas.
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Unos caminos, dice que parecen al hombre buenos, pero su fin es camino de muerte. Cada cual nos vamos por diferentes caminos. Hay unos caminos que parecen mejores que otros. Yo puedo decir, yo nunca he usado drogas. Yo puedo decir, yo no he andado en perversión sexual. El camino que yo escogí fue diferente a otros. Pero la palabra dice, cada cual se fue por su camino. Puede ser un camino de religiosidad, de arrogancia espiritual, puede ser un camino de orgullo. Mismo pecado, es diferente a otro, cada cual se aparta por sus diferentes caminos, pero a la larga son caminos de muerte porque son sin Cristo, ¿verdad? Entonces eso es lo que está diciendo el Señor. Todos tienen sus diferentes caminos, pero todos nos hemos descarriado, todos hemos quebrantado la ley de Dios, y eso lo anuncia el Evangelio. Entonces va preparando nuestros corazones para reflexionar y decir, en verdad, sí, yo también necesito del Señor. Yo como Pablo decía, soy el primero de los pecadores, aunque era muy religioso, aunque era muy conocedor de las Escrituras, aunque hacía muchas obras buenas, pero había quebrantado la ley de Dios. O sea, nadie somos perfectos, ¿verdad? Sí, solamente Jesús. Y Él recibe el castigo del Padre. Entonces el Evangelio va labrando nuestros corazones, va haciéndonos abrir nuestros ojos a la realidad de nuestro propio pecado. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, a las pasiones desordenadas, pecaminosas, vas a morir espiritualmente hablando. Mas si por el Espíritu, si has sido regenerado por Dios, si has nacido de nuevo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, ¿verdad? Ese es el poder de que cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene el poder para poder vencer las obras de la carne que batallan contra nuestros miembros. Así que el Evangelio, el primer trabajo que hace es labrar nuestro corazón, redarguirnos, convencernos de pecado, abrirnos nuestros ojos a nuestra realidad espiritual para podernos dar las buenas noticias de salvación. El segundo uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es que nos libera de él, ¿verdad? Ya nos da las malas noticias, pero también nos dice, ¿sabes qué? Hay una solución, hay una esperanza, y esa esperanza está en Jesús. Gálatas 2:20 decía Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Técnicamente, recibir a Cristo es uno morir con Jesús en la cruz. Verse uno clavado, su naturaleza pecaminosa quedó muerto juntamente con Cristo, ¿verdad? Para que juntamente con Él, como Él vive ahora, Él ha resucitado, vive en nosotros, ya no somos nuestros, ya nosotros morimos al pecado, como dice aquí, y ahora lo que vivo en la carne, mientras esté vivo, antes que Él venga, tenemos que vivir en la fe del Hijo de Dios, en esa obediencia, en esa dependencia de su Espíritu, del Espíritu de Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el Evangelio nos libera porque ya hemos sido muertos al pecado. Estamos viviendo una nueva vida en Cristo Jesús. El Salmo 103:12, recordémonos que el Señor nos dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, ¿verdad? Así nos separa al morir nosotros a esa vieja naturaleza en Cristo. El Señor aleja de nosotros las rebeliones, ¿verdad? Que es ese deseo de anteponer nuestra voluntad a la voluntad del Señor.
Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya se crucificaron con Jesús y ahora han nacido de nuevo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque han nacido de nuevo, ya no están bajo ese dominio del pecado, ahora están crucificando sus pasiones, su carne, y viviendo conforme a la voluntad del Espíritu de Jesús, ¿verdad? Así que el segundo uso del Evangelio como remedio para nuestro pecado es que nos libera de él, ¿verdad? Ya hemos sido crucificados con Cristo, el pecado no se enseñorea de nosotros y podemos, ¿verdad? Como dice ahí, vivir conforme a la voluntad del Señor. Ya no nos rebelamos. Ahora, eso no quiere decir que podemos caer y desobedecer, porque la realidad es que esto de entregarse a ser liberados del pecado es una decisión diaria. Cada día, cada decisión, cada pensamiento, cada palabra, cada acción tiene que estar consagrada al Señor desde la mañana. Señor, lléname de tu espíritu, libérame de esta carne, ¿verdad? Que batalla contra tu espíritu, porque dice que los miembros, el espíritu batalla contra la carne, ¿verdad? Y nosotros tenemos que rendir, por eso dice, haz alejar de nosotros estas rebeliones, ¿verdad? Ese deseo de imponerme, de que se haga mi voluntad y no la tuya, ¿verdad? Que el Evangelio es ese remedio que dice, ya has sido liberado, tienes poder para vencer, yo estoy contigo, mi espíritu está en ti, y has sido liberado de ese poder. El Evangelio también nos motiva y da energía para enfrentar nuestro pecado. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está en nosotros. ¿Quién puede vencerlo a Él? Nada, ¿verdad? O sea, ese debe ser el versículo lema de cada mañana, ¿verdad? Señor, tú estás conmigo, estás en mí, ayúdame. ¿Quién puede contra ti? ¿Verdad? Saber que Él nos motiva y nos da la energía, ¿verdad? A veces el mundo tiene métodos para motivarse, ¿verdad? Apariencia física, eslogans, repite esto, pero para un creyente la motivación está dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos ayuda. Si Dios está con nosotros y en nosotros, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿verdad? Y hay unos cuantos consejos de cosas que tenemos que entregar al Señor en motivación, ¿verdad? Cómo entregarnos más, dejando avaricia, dejando los malos deseos, dejando fornicación, o sea, impurezas, pasiones desordenadas que están en lo profundo de nuestro corazón. Nadie los ve, el Señor los escucha cuando los pensamos, cuando los entretenemos, ¿verdad? En nuestro pensamiento. Isaías 1:18 dice, venid luego. Esa es una motivación, Dios nos invita, ven, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, ¿verdad? Rojos como ese color, la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La motivación nuestra a diario debe de ser estar a cuentas con Dios a través de la obra maravillosa de nuestro Señor Jesús. Cada día, gracias Señor, recordarnos el Evangelio. Como creyentes, cada día, ¿verdad? Orar y decir gracias Señor, porque tú estás labrando mi corazón, haciéndome ver mi pecado para acercarme a ti. Gracias Señor, porque tú me has liberado del pecado. Gracias Señor, porque tú me motivas a acercarme a ti, a pedirte perdón, a que estemos a cuenta. Gracias Señor, porque tú
me emblanqueces, ¿verdad? Me limpias de mi condición pecaminosa, carnal. Gracias, Señor, por motivarme a ser más como tú. Gracias, Señor. El Evangelio, orar el Evangelio, nosotros mismos como creyentes, porque ese es el poder de Dios. Esa es la única manera que confrontamos espiritualmente a esta situación pecaminosa en nuestra vida. Y por último, el 4 dice, el Evangelio nos da seguridad de que Dios ya no nos inculpa de pecado y que está con nosotros en nuestra lucha contra el mismo, y nos produce una gran gratitud. El Evangelio nos asegura que Dios está por nosotros, en nosotros, y nos ayuda contra la lucha contra el pecado. Y esas dos cosas, o sea, tener la seguridad de que Él está con nosotros y que nos ayuda, que vive en nosotros en lucha contra el pecado, nos produce una gran gratitud. Si uno ora el Evangelio, se recuerda a diario el Evangelio para su propia vida, va a producir un deseo de servir al Señor, de agradecer al Señor, va a producir un deseo de servir al Señor. Son consecuencias que vienen porque eso es la consecuencia natural de sentirse amado. Cuando uno se siente amado, responde con amor. Sí, es la consecuencia natural. Haga la prueba, dele amor a alguien y va a recibir amor de esa persona. Porque no hay de otro, hay una consecuencia, y lo mismo pasa con Dios. Cuando sentimos su amor, nos provoca amarlo más a Él, responder en gratitud. Isaías 38:17 dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, ¿verdad? A veces en la angustia es donde podemos ver la maravillosa obra del Señor en nuestras vidas. Cuando nos reconocemos pecadores, podemos entender la gran misericordia de cómo Dios lo que hace a través de Jesús, de echar a sus espaldas nuestras ofensas, ¿verdad? Poner sobre las espaldas de Jesús nuestros pecados. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué hermoso, ¿no? Tener un Dios que no es rencoroso. Cuando está viendo a su hijo, Él tapa, cubre, perdona. Ya nunca más, dice, Él va a sepultar y echar en lo profundo del mar todos nuestros pecados, la gran misericordia de Dios. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Cristo Jesús tenemos redención, ha sido pagado, hemos sido comprados para Dios. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ¿verdad? Toma estas actas de pecados, imagínense, escritos uno por uno, ¿verdad? Desde el primer pecado que cometemos hasta el último que cometamos, todo escrito. El Señor toma eso de cada vida y la clava en la cruz para que el que tenga fe en la obra de Jesús, esa acta queda borrada, queda anulada el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿verdad? El Señor nos perdona, ¿verdad? El Señor nos da vida. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El Señor
en Jesús logramos alcanzar misericordia. Así que el Evangelio nos da esa seguridad. A veces hay los dos extremos, ¿verdad? Los cristianos que nunca se ven como pecadores porque ya sienten que al haber aceptado a Jesús ya eso es lo máximo que hay que hacer. No, ese es un extremo, decir, yo estoy bien, no peco, ¿verdad? O peco poquito, no me comparo con los demás, ¿verdad? Ese es un extremo. Y el otro extremo es el cristiano que siempre se siente culpable, vive con la culpa del pecado y se siente que como que nunca puede complacer a Dios. Y el Evangelio cubre estos dos, ¿verdad? Porque les da seguridad de que si reconoce su pecado, el Señor puede trabajar y liberar. Y para el que se reconoce muy pecador, le da la seguridad de que sus pecados han sido perdonados en Cristo, que ya no tiene que vivir en esa conmiseración, lástima, en esa de sentirse siempre deprimido por su estado pecaminoso. No, dice Jesús, no. Dice, yo he sido propicio a las injusticias y nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Te he perdonado, ya no hay más culpa, ya no hay razón para vivir bajo esa depresión, sino que tenemos que vivir en la liberación que Jesús nos ha dado en la obra que hizo por nosotros. Así que el Evangelio es el remedio, ¿verdad? Nos ablanda el corazón, nos hace ver nuestra condición, va informándonos del poder, de la liberación que tenemos en Cristo. Ya el pecado no domina nuestras vidas y nos motiva a través del agradecimiento a vivir vidas consagradas, nos da esa energía para saber que Dios está en nosotros y por nosotros y nada puede vencerlo a Él. Él es victorioso y al mismo tiempo nos da la seguridad de que esos pecados ya han sido olvidados, han sido perdonados, ya han sido sepultados, han sido quitados, han sido cubiertos, como dice aquí, han sido clavados en la cruz y ya han sido olvidados. Esa es una gran garantía. Y terminamos con Hebreos 10, versículos 17 y 18, que es lo que una obra, siempre vamos a acabar con ese pensamiento, algo que haya hecho el Señor también por nosotros. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde ya han sido algo borrado, ya no hay nada más que ofrecer, ya no existen, ¿verdad? Ya han sido redimidos, ya han sido pagados, ya se ha pagado por esa deuda. Así que el Señor hace eso, se olvida de nuestros pecados y transgresiones. También otra característica del pecado, dice, y ya no hay más ofrenda por eso, ya no hay, solo queda la gratitud, ya no hay nada que nosotros podamos hacer para satisfacer la paga de ese pecado, más bien solamente vivir una vida en gratitud por lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. Así que el Evangelio es poder y ese poder lo tenemos a diario. Por eso que como creyentes nunca nos debemos de olvidar de memorizar, de saborear la obra preciosa de Jesús por nosotros y en nosotros. Y yo como testimonio personal puedo decirles mi vida como creyente, después de como 30 años de haber crecido en los caminos del Señor, se hizo abundante en el momento que empecé a compartir con otros, en vivo y en directo, no solamente en enseñanzas o yendo a la iglesia, pero el hecho de compartir el Evangelio causa un poder en nosotros mismos, como hemos estudiado, de liberación. Cuando uno lo anuncia, lo revive, se encarna en uno, empieza a hacer raíces de liberación en uno mismo. Y puedo decir que ese cambio de compartirlo, de recordarlo, nunca se hace viejo. Aunque se repita semana tras semana,
hay algo que el Espíritu Santo hace cuando uno predica el Evangelio, cuando uno lo revive, que es una transformación, hace del cristianismo, hace de la vida con el Señor algo muy real y emocionante. Se ve la mano de Dios obrar en el corazón. Lo que les estoy diciendo lo vivo en vivo y en directo al darlo. Cuando uno lo da, ve el abrar de el corazón, los ojos se abren de la persona que está oyendo el Evangelio, empieza a ver una meditación de su condición pecaminosa, de su necesidad, y empieza a ver la liberación, empieza a verse ese poder de Dios en el que lo escucha y en el que lo da. Así que yo les animo, hermanos, vivamos el Evangelio a diario, ¿verdad? En oración, en gratitud a Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y después al griego, a nosotros los gentiles. Que Dios nos ayude a vivir y practicar el Evangelio de Cristo Jesús, poder de Dios para salvación. Amén. Amén.